Sí. Bueno, en 1975, cuando muere Franco, Javier Ruibal tiene 20 años, En Canal, en la plena efervescencia de la vida. en Canal. ¿Cómo viviste aquellos años de cambio y cómo influyó en tu música y en tu pensamiento todo lo que estaba pasando alrededor tuya y de tus amigos y de tu familia, ¿no? Bueno, 2 años antes yo estaba estudiando medicina aquí en Cádiz y hubo un encierro en la facultad, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que era en solidaridad con los estudiantes de magisterio a los que les habían impuesto, no me acuerdo qué reglamentación o qué cambio en la ley educativa que específicamente iba para ellos y que de alguna forma tomaron conciencia de que iban a quedar como prácticamente subalternos de la educación, como para atender exclusivamente a las primeras etapas de la formación, es decir, el parvulario y tal y cual. Algo de eso había. El caso es que hubo un encierro en magisterio, hubo un encierro en medicina, en náutica, que estaba entonces aquí, en la Caleta. Entonces los alumnos nos encerramos y era la primera vez que yo tenía la sensación de que ocurría algo diferente, que era algo anómalo. Unos años antes, ya un año antes, tuve como compañero de baloncesto en el equipo de la facultad a un amigo al que le debo el primer contacto con publicaciones clandestinas, creo que era de la ORT o del Partido Comunista, y que ahora viendo lo que eran, lo piensa uno, releyendo en la memoria, y eran altísimamente inocentes porque estaban todas basadas en una esperanza firme, inquebrantable, en que el hombre nuevo, el ser humano, saldría adelante en el momento que las dictaduras desaparecieran. Bueno, el caso, pero a mí me sirvió de mucho. Tomé conciencia y al salir de la facultad, porque la policía amenazó con entrar, a todo esto tengo que decir, hubo un catedrático de fisiología, José María del Corral Saleta, no se me olvidará nunca en la vida, que muy chulamente se fue al tablón de anuncios y arrancó unos panfletos unos escritos, en fin, algo impreso que habían puesto los estudiantes, que entre ellos, pues probablemente estaba este amigo mío y estaban otros. Entonces muy chulescamente fue y los arrancó. El alumnado se rebeló, lo siguió hasta la cátedra, le patearon la puerta con toda la indignación del mundo, porque ya era el año 78 y Franco ya había muerto, ¿no? No, perdón, estoy hablando del 73, perdón, el 73. Yo en el 75 tenía 20 años, en el 73 ocurrió esto, o en el 74. Entonces los alumnos se rebelaron y fueron a patearle la puerta, entonces hubo una llamada a la policía amenazó con entrar y salimos. Y salimos y confluyeron en la plaza de Fragela, confluyeron los de magisterio que venían de aquí, del paseo del Parque Genovés, no sé cómo se llamaba entonces, seguramente tendría el nombre de algún general franquista, y confluimos y nos encaminamos por la calle Benjumeda para salir a la Plaza San Antonio. Y allí en la Plaza San Antonio alguien dio la voz de alarma y correteamos todos y nos dispersamos, ¿no? La sensación que tenía mientras el corazón se me salía por la boca, porque yo llegué prácticamente a la Plaza de las Flores sin parar de correr, como si me persiguieran a mí solo, fue la sensación de que era el primer acto de rebeldía contra algo que ya tenía que haber desaparecido hacía mucho tiempo, ¿no? Y entonces, de ahí a mis 20 años pasaron 3 años, 2, 3 años, y muere el dictador, y recuerdo una escena del día que murió Franco, que yo estaba en mi casa tocando la guitarra porque dijeron en la facultad que no se daban clases, y yo me quedé en el puerto y estaba tocando la guitarra. Mi padre, que era un conservador de derechas, pero de aquella derecha sometida que eran toda la gente de derechas que no tenía dinero, pues me dijo que aquello no le parecía lo más oportuno en un día como hoy. Y bueno, y se fue dando un portazo, pero tampoco me quitó la guitarra, ¿no? Mi padre, que también, por supuesto, tenía criterios como tan taxativos, como de nunca matricularnos a ninguno de mis hermanos ni a mí en un colegio de curas,
ni tampoco permitirnos que nos afiliáramos a la OGE, que era una manera de hacer campamentos en verano y tal, que era las formas para menores, digamos, que tenía la Falange. Así que mi padre era de derecha, pero era no del todo. Y tenía eso que yo también aprendí de él, de eso de estar alerta, donde puede haber un peligro por ahí, no meterte, ¿no? Me voy, como veréis, me enrollo como las persianas, pero... Sí. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco y llegar sobre todo a la parte final que nos dé tiempo a... Bueno, y Franco murió y fue una fiesta. Y yo me fui a Barcelona y allí se reivindicaba la autonomía, se reivindicaba la independencia, pero primero la autonomía y el estatuto de Cataluña, pero íbamos a las manifestaciones con banderas de Andalucía, con banderas de Extremadura, con banderas catalanas y banderas del Pendón de Castilla. Allí todo el mundo pedía su reivindicación porque era una ciudad libre y abierta, que ya lo había sido, y por eso el Saturno Cabaret refleja esto, ya lo había sido durante por lo menos 10 años antes de que muriera Franco, o incluso más, ¿no? Cuando llegó la SEAT y llegó el dinero, un poco de los convenios con Estados Unidos, para las bases de Rota, Morón y Zaragoza, en fin, que fue una fiesta muy gorda. Entiendo que afectó a tu perspectiva y a tu manera de enfocar la creación artística. En 1978 empieza tu carrera musical. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? Pues mira, yo cantaba por 500 pesetas, que eran como ¿cuántos euros son ahora? 3. Como por 3 euros cantaba 4 pases de media hora, entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada. Y así todos los meses, todos los días de la semana. Y yo era feliz, ¡guau! Era inmensamente feliz porque hacía lo que me gustaba de verdad. Por fin me deslindé de la medicina porque no me veía serio con una bata blanca y una guitarra colgada encima, que para el carnaval pues está muy bien. Es un tipo gracioso, pero si quieres ser médico tienes que ser muy responsable, y yo sabía de sobra que no iba a tener los redaños para dedicarme. Entonces me dediqué a la música y estaba feliz con esa estafa de sueldo que recibía, pero empecé cantando canciones de otros, cantando todo el repertorio que me sabía de Serrat, alguna de Bob Dylan, alguna de Pablo Milanés, por supuesto todo el repertorio de la poesía clásica española que había grabado Paco Ibáñez, canciones de Lola y Manuel, de todo eso un poco. Entonces, bueno, lo hacía medio bien, pues me contrataban de un bar en otro, ¿no? Y en uno de esos empecé a componer mis canciones y las estrenaba. Y me dijo el dueño, canta las otras, que te salen muy bien. Y entonces entendí que esto iba a ser una pelea, había que luchar. Pero también entendí que tenía que hacerlo cuanto antes porque, claro, a mí me encantaba Serrat, me encantaba. Y por poner un ejemplo, era el que más escuchaba. Y pensé, si algún día conozco a Serrat y me ve cantando canciones suyas, pues no le va a importar nada, no se va a fijar en mí. No voy a ser visto por Serrat, que era el ídolo de mis ídolos, ¿no? Porque era más cercano, porque cantaba en español y porque estaba muy bonito lo que hacían Paul McCartney y los Beatles, a los que yo adoro y me siguen encantando sus músicas, pero Serrat me devolvía a una manera de estar con tu propia lengua en la música y además cantando cosas que a las chavalas las aproximaba con un cierto calorcito, y eso también ser visto de esa manera fue muy interesante, ¿no? Por cierto, en aquellos años detienen a Albert Boadella porque en una obra de teatro se quemaba una bandera española. Entonces lo detienen, le hacen un juicio militar y hay una huelga en Barcelona y hay una huelga del espectáculo a todos los niveles. Y en la sala Villarroel, ahí en la cuarta o la quinta fila, estuve sentado como muchos otros cantantes de los bares, y a mi lado estaba Quico Pie de la Serra y estaba Serrat. Y era un placer enorme sentir que ya era parte del gremio, que con 20 años para mí fue un momento muy, muy importante. Ni me acerqué, ni le dije nada, pero me sentí muy cercano. Años más tarde, ya cuando empecé a grabar mis discos, no muchos años más tarde, 6 o 7 años,
tuve la suerte de conocerlo y de hacernos amigos y somos muy buenos amigos ahora. Pues de eso precisamente íbamos a hablar ahora. Ya sentada la democracia, presentas tu primer disco, Duna, en 1983, decía, en Cuerpo Celeste, en el 86, y La piel de Sara, en el 89. Lo hemos estado comentando, son una verdadera fiesta para los sentidos en lo musical y también en cuanto a las letras, que plasman una dimensión humana, esa sensibilidad, esa preocupación por las personas, ¿no? Incluso perfiles muy humildes de la sociedad, ¿no? Y también tienen ese espíritu de canto a la libertad, de vinculación con la belleza, con lo exótico y también la belleza de lo cotidiano. Entonces, te queríamos preguntar, ¿de dónde sale toda esa fusión, toda esa amalgama mágica de sonidos y de ideas que conforman tus primeras canciones? Pues yo creo, aparte de lo olfativo, también lo sonoro de los tiempos, de la edad en la que uno tiene entre 6 y 11 o 12 años, hay un proceso de formación a través de lo que oyes. Si tienes sensibilidad musical, yo creo que la mayoría de los músicos de este país y de todos los países, hasta que no existió la televisión ni se democratizó el hecho de tener tocadiscos en las casas, se lo debemos a la radio. La radio del dial de mi casa, tanto cuando estábamos aquí en verano como cuando vivía en Écija o en Sevilla o en Coria, tú ibas pasando emisoras y de pronto sonaba Antonio Machín, de pronto sonaba un tango argentino, de pronto sonaba una música del Magreb, sonaba una emisora de Argelia o de Túnez o de Tetuán o de donde fuera, que tenían, por cierto, unas antenas cojonudas porque en Sevilla también se oían. Entonces, en ese dial iban pasando, en la onda media, iban pasando todas esas músicas. Mi madre la paraba en donde había flamenco y cantaba Molina o Caracol. Mi padre la paraba cuando había tangos. Y nosotros la parábamos cuando sonaban los Beatles, por ejemplo, o Adriano Celentano y Domenico Modugno, los cantantes italianos, ¿no? Toda esa información, más el sonido del guitarreo en las ferias, porque yo no vivía en una familia flamenca, pero en las ferias se tocaba la guitarra, no había tocadiscos, pero no había tantos. En algunas casetas a los que bailaban les tocaban con tamboril, con el pito y con guitarras, y entonces había algo sonoro que a mí me relacionaba con el folclore andaluz, que también está en mis... O sea que hay cosas, guiños a la música árabe, guiños al rock and roll, guiños al pop, guiños a las baladas italianas, guiños a la música flamenca y al folclore andaluz y la copla, que no es el flamenco, es diferente, pero hay guiños a todo eso por la fuente de información que fue la radio. La solidaridad, que es lo que tú hablas ahí con los personajes marginales, digamos, como en las novelas los personajes, o en las películas los personajes secundarios, que no son los importantes, pero de pronto te llaman mucho la atención, desaparecen 2 capítulos y estás diciendo, ¿qué ha pasado con ese tío? ¿No? ¿Por qué no? Y al capítulo 3, pum, aparece otra vez y te sigue llamando la atención. Me encantan los marginales, no por marginales, sino porque tienen una vida que defender. Los principales están en el relato bonito, la parte estelar de la historia. Los secundarios están viviendo la vida y luchando por ella, y me gusta mucho retratarlos en mis canciones. Lo mismo el rumbero, que canta como el Muela y el Pelao, que cantan en la calle pensando que van a salir en la televisión cualquier día. En fin, como el gitano que se fue a Nueva York emigrado pensando que allí sabía mucho de flamenco. Mira tú la criatura, ¿no? Y al final termina pidiendo con un vasito de cerveza por las calles, pero no tiene el arrebato ni la fuerza ni la posibilidad de volverse. Sin embargo, va a una de las estaciones de tren para escucharse cantar por Soleá o por Seguirilla, escucharse